Al poeta francés del siglo XVI, Jean Dorat, se le ocurrió el recurso de comprar una serie de entradas para una de sus representaciones y regalarlas a cambio de la promesa de aplausos al final de la velada. Así nació la claque o la claque, el recurso de hacer que un grupo de personas aplaudan para provocar que el resto de asistentes también lo haga. Hoy no vamos a hablar de claques, pero sí de la ley persuasiva que hay detrás de ella. Esto es, Créeme lo que te digo, episodio 34. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenido al capítulo 34 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, la oratoria, el hablar en público, incluida aquellas técnicas con las que conseguir que las personas estén de acuerdo contigo. Bueno, estamos en la primera semana de abril, así que vamos con una nueva entrega de Persuasión Irracional. Vamos a explicar una nueva ley persuasiva de esas que el señor Robert Cialdini sistematizó en su libro Influencia. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Vicente. Sí, de Vicente, esa persona que va donde todo el mundo. Seguro que has oído eso de ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues bueno, vamos a ver por qué se produce este fenómeno y cómo se utiliza en persuasión. Bueno, en unos instantes entramos en materia. Antes, recuerda que en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para aprender y desarrollar todos estos mecanismos de persuasión de los que te hablo semana a semana en los capítulos del podcast y en el blog de Interacción Humana. Ya sabes que si quieres mi colaboración, por ejemplo, para preparar una presentación en público, para hacer un speech o para formar a los empleados de una organización, de la tuya, solo tienes que enviarme un correo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto. Por otro lado, lo llevo repitiendo en varios programas del podcast, pero bueno, ya te dije que algunas personas me están preguntando acerca de si realizo cursos online sobre estos temas. Vuelvo a repetir lo mismo. Si te interesa la idea, simplemente dímelo. Y si sois un grupo de personas bueno, pues interesada en que diseñe un curso online, pues no tengo ningún inconveniente. Me pongo a ello y bueno, pues simplemente lo hacemos. Así que dicho lo cual, si te parece, vamos con el capítulo de hoy. Vamos con el desarrollo de la ley de la conformidad o del consenso social, que es como se llama formalmente esta ley. ¿En qué consiste? Pues muy fácil, consiste en el hecho de que determinamos lo que es correcto o lo que no es correcto en función de lo que las demás personas de nuestro entorno consideran que es correcto. Tan simple como eso. Y fíjate, eso va desde el ajuste a las normas sociales, aquello que consideramos, entre comillas, normas de educación, hasta lo que consideramos como razonable o verdadero. La cuestión es la siguiente, y es que tenemos tendencia a ver una acción como apropiada cuando otras personas hacen lo mismo, cuando otras personas pues también lo ven como apropiada. Dicho llanamente, nos parece verdad, nos parece correcto, nos parece razonable, positivo, adecuado y digno de imitar, y todas las cuestiones similares que se te ocurran, aquello que hace o piensa la mayoría. Pero ojo, esa mayoría debe ser de personas que nosotros consideramos del mismo grupo de referencia, es decir, deben ser personas que nosotros consideramos como pertenecientes al mismo grupo al que nosotros pertenecemos. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues fundamentalmente hay dos motivos. El primer motivo
es muy primitivo, si quieres, y es que queremos sentirnos miembros, queremos sentirnos partícipes del grupo de referencia al cual pertenecemos, queremos ser aceptados. Así que, bueno, pues pensar y actuar como el grupo hace o aumenta la probabilidad de que eso sea así, de que nos acepten. Fíjate que, como para otras muchas circunstancias, hasta, bueno, pues tenemos un refrán para reflejar este fenómeno. Ya hemos hablado del refrán de Vicente, ese ya lo hemos nombrado, pero tenemos algún otro. Y es aquel de donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, simplemente este refrán refleja precisamente el hecho de, bueno, esa voluntad que tenemos de ser aceptados o de adaptarnos a las normas y maneras de pensar del colectivo de referencia, pues precisamente para ser adaptados, para sentirnos partícipes, para ser uno más. La segunda razón es que partimos de la falacia de que si lo dicen muchas personas es verdad. Date cuenta de que si lo piensas fríamente, esto no es necesariamente verdad, ¿verdad? Bueno, pues el hecho de que muchas personas crean una cosa no la hace más verdad. Pero intuitivamente parece razonable pensar que es menos probable que muchas personas se equivoquen que el hecho de que se equivoque una. Así que tendemos, insisto, a pensar que cuando muchas personas dicen que algo es cierto, tendemos a pensar realmente que lo es. De hecho, cuando hablamos de sentido común, de alguna manera estamos apelando a aquello que se cree y es aceptado por la mayoría, ¿no? Y a veces hablamos del sentido común en la mayoría de las veces en términos positivos. Parece que sea lo conveniente tener este sentido común. Pues el sentido común, insisto, no deja de ser aquello que la mayoría de referencia piensa o hace. Por ejemplo, fíjate, hay algunas personas que utilizan expresiones para hacer ver que si no piensas como la mayoría, pues no tienes razón o estás lejos del sentido común. Por ejemplo, expresiones del tipo nadie entendería que no hicieses, no sé, tal cosa, lo que sea, intentan hacerte pensar que la mayoría sostiene algo diferente a lo que tú sostienes y que por lo tanto es tu postura la que está equivocada. De todas maneras, a pesar de estos dos factores, hay que entender que, como todas estas leyes que venimos comentando a lo largo de los podcasts, de los capítulos de los podcasts, esta y las que veremos, de hecho, nos facilita la vida, porque en realidad, nos proporciona atajos para la toma de decisiones. No tenemos que estar pensando continuamente si una acción es correcta, si no es correcta. De alguna forma nos permite tener, atajos a partir de los cuales saber cómo comportarnos. Aunque también es verdad, que nos deja desamparados ante ciertas personas que pueden utilizar este fenómeno para manipularnos. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Fíjate, la ley de conformidad social se produce o se da bajo una de estas dos condiciones. La primera condición es la de incertidumbre y la segunda condición es la de semejanza. Lo que vamos a hacer a continuación es ver cada una de estas condiciones por separado. Vamos con la incertidumbre. ¿Qué significa esto? Pues que en general, en situaciones sociales, digamos, complejas, en las que tenemos que decidir qué comportamiento es el adecuado, observamos lo que hace la mayoría de las personas para decidir precisamente eso, cómo nos tenemos que comportar. Es decir, cuando hay situaciones en las que, son ambiguas, no sabemos exactamente qué hacer, la mejor referencia que encontramos es la referencia de aquello que hace la mayoría. Esto tiene que ver mucho con la idea o con la sensación de inseguridad, ¿no? Cuando estamos inseguros en la toma de decisiones, cuando, como te digo, la situación es ambigua, insisto que es más probable que miremos alrededor y observemos qué hace el resto de personas y aceptemos como correcto su comportamiento. Por ejemplo, imagínate que te invitan a una cosa muy extraña, ¿no? Una recepción en una embajada, por ejemplo, y no sabes bien cómo comportarte. ¿Qué es seguramente lo que vas a hacer? Pues mirar discretamente al resto de personas y hacer más o menos lo mismo que hacen ellas. Otro ejemplo sería el caso de ver, y fíjate, esto es muy curioso, pero imagínate que ves una persona estirada en el suelo de la calle. Seguramente, si no sabemos qué le pasa, es posible que no actuemos o muchas personas no actúan hasta que otras personas lo hacen.
no lo hacemos por ser poco humanos, sino simplemente, insisto una vez más, porque ante la ambigüedad de la situación necesitamos comprobar qué hace el resto de personas para saber qué es lo correcto. Entonces, cuando nosotros sabemos qué es lo correcto, pues actuamos en consecuencia. Te voy a poner un tercer ejemplo. Este es un ejemplo relativamente reciente y real, además. Mira, en la Semana Santa de Sevilla de 2017 se produjo una avalancha porque un grupo de personas pues simplemente comenzaron a correr y eso alertó al resto de gente que estaba agolpada en la calle. Entonces la gente no sabía muy bien qué pasaba, pero ante la visión de otras personas corriendo y ante la ambigüedad de la situación comenzaron a correr también. Y la cosa fue realmente peligrosa porque durante la Semana Santa de Sevilla pues realmente se congregan cientos de miles de personas en las calles y esa masa de personas corriendo despavorida pues es ciertamente peligrosa. Bueno, esto es por lo que respecta a la primera condición, la condición de semejanza, la condición de incertidumbre. Vamos a ver qué pasa con la segunda condición, con la condición de semejanza. La idea es sumamente sencilla. Ya sabes que tendemos a imitar la conducta de los demás y esa imitación funciona mucho más cuando consideramos que el público de referencia es igual que nosotros. Y esto es fundamental. Mira, si el público de referencia no consideramos que sea como nosotros, la cosa no funciona. Esta ley no se va a producir o las probabilidades de que esta ley se produzca son menores. Fíjate cómo funciona este hecho, cómo la publicidad ya comienza... Bueno, ya comienza, no, lo tiene muy claro y hace mucho tiempo que adopta esta ley de la conformidad social y la aplica a sus productos, a la publicidad que realiza de sus productos o de sus servicios. Mira, si tienes en mente, por ejemplo, la publicidad de marcas como Dove, la marca de productos de limpieza, bueno, de higiene, mejor que de limpieza, la marca de productos de higiene, de jabones, etcétera, etcétera, geles de baño, etcétera. Si te fijas, en los últimos años utilizan modelos pues muy parecidos al común de los mortales, ¿no? No utilizan los cánones de belleza, digamos, más típicos dentro del mundo de la belleza, es decir, modelos muy estilizadas, con muy delgaditas, etcétera, sino que por contra utiliza pues modelos que físicamente se parecen más a cualquier mujer que vemos por la calle, ¿no? Esto porque lo hace, insisto, porque lo que quieren es que nosotros como consumidores nos identifiquemos con aquellas mujeres que, en este caso, que consideramos iguales. O por ejemplo, fíjate cómo funcionan las recomendaciones de TripAdvisor o las recomendaciones de Amazon o los likes de Facebook o Instagram. Funcionan bien porque entendemos que las hacen usuarios que son exactamente igual que nosotros. Es decir, no es un tipo de personas diferentes, elitistas o escogidas, sino que quien puntúa, pues insisto, sobre todo en TripAdvisor, son personas usuarias como nosotros que han dado su opinión, la han volcado en la plataforma, así que nos fiamos más, en realidad, de estas opiniones. O en muchas ocasiones lo que hacemos es validar un artículo de un blog en función, es decir, decidimos si es bueno o malo en función del número de recomendaciones que tiene. O por ejemplo, las propias recomendaciones de LinkedIn. A veces nos fiamos de si una persona es capaz o no capaz en función del número de validaciones que tiene en esta plataforma, en LinkedIn, ¿no? Es decir, hay muchísimos ejemplos de situaciones en las cuales la ley de la conformidad social funciona. Hay un ejemplo muy curioso que no sé si te has fijado alguna vez, pero que ahora que te lo voy a decir, la próxima vez que lo veas, fíjate atentamente y ya verás cómo funciona. Fíjate, en las telemaratones, si te fijas, durante todo el rato aparece en pantalla el dinero recaudado y aparece porque es un incentivo para que tú también contribuyas. Es decir, el hecho de que haya una cifra alta en pantalla hace entender que hay muchas personas que han contribuido, que han dejado su donativo, con lo cual lo que hace es arrastrar a otras personas que puedan estar dubitativas. O por ejemplo, siguiendo con las telemaratones, si te das cuenta, siempre que enfocan a los voluntarios que están al teléfono, siempre están hablando con alguien, siempre están al teléfono,
el teléfono casi nunca está colgado o muy poquitas veces está colgado. Y eso es por lo siguiente, lo que quieren dar la sensación es que realmente hay una avalancha de llamadas. Es decir,